chicos, buenas tardes. Para los que no nos conocen, somos el Centro de Investigación en Salud Basada en Evidencia, compuesta por las pasantes de Medicina y Nutrición, por el doctor Julián y el doctor Hugo Laviada. Nosotros estamos aquí organizando los Journal Club y ante cualquier duda de investigación se pueden acercar con nosotros. Doy la bienvenida al primer Journal Club del año. Va a estar a cargo de César Ortiz, Emiliano Jiménez, Alejandro Alcocer, Luis Pech, Ricardo y Alan Ávila, que van a hablar acerca de la ashwagandha y sus efectos cognitivos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por venir. Agradecemos igual al doctor Félix y a las pasantes de investigación que nos acompañan el día de hoy, al doctor Hugo Laviada, para iniciar. Vamos a hablarles de un tema, ¿no? En este caso vamos a hablar de la ashwagandha y sus efectos cognitivos. ¿Ok? La ashwagandha como tal es un suplemento alimenticio, ¿no? Es una planta que se ha obtenido de usos ancestrales. En sí, ¿cuál es la idea principal o cuál es la pregunta que nos debemos de plantear en este caso? Y que, si checaron el artículo que les enviamos a través del link, podemos ver que la pregunta principal es si la suplementación aguda y repetida con la ashwagandha mejora los marcadores de función cognitiva y el estado de ánimo, estas siendo las variables de investigación que tomaron en cuenta. Bueno, la ashwagandha es una planta que tiene raíces muy grandes. Realmente lo que se consume de la ashwagandha es, lo que pueden ver, es el palito esa raíz, es lo que se prepara en distintos tipos de infusiones o de molidos o de preparados, ¿no? La ashwagandha también se le conoce como orogal o planta bufera o hierba mora mayor o ginseng indio, ¿no? Pero el nombre científico es Withania somnífera. Bueno, esta planta, la planta de ashwagandha, actúa como un adaptógeno. ¿Qué es un adaptógeno? Los adaptógenos son sustancias que se han comprobado a lo largo del tiempo que tienen efectos positivos sobre la cognición y el estado de alerta y la resolución de situaciones complejas, ¿no? Como el estrés, como lidiar con el estrés, con la ansiedad, entre otras cosas. Esta planta es ancestral, o sea, un montón de gente a lo largo del tiempo, de comunidades, como pueden ver aquí, en este caso los grupos religiosos y también como de medicina de la India, llamada Ayurveda, y también en Persia, la religión llamada Unani, utilizaba esta planta. O sea, realmente tiene más de 3000 años de uso documentado para distintos tipos de funciones, no únicamente la función cognitiva, como lo que vamos a evaluar en este artículo el día de hoy, ¿no? También en la medicina tradicional africana se ha utilizado con otro tipo de propósitos, que es lo interesante, que cada comunidad le da un uso distinto a la ashwagandha, ¿no? Y realmente existe una evidencia bastante grande y compleja sobre los efectos de la ashwagandha en la salud. En este caso, este es el título del paper, que es Acute and Repeated Ashwagandha Supplementation Improves Markers of Cognitive Function and Mood, ¿no? O sea, cómo la ashwagandha puede afectar la función cognitiva y el estado de ánimo, que son las variables que nos interesan, como habíamos dicho. Bueno, sí es cierto, la planta es muy buena, ¿no? Y lo que quieras, pero ¿qué sustancias o qué compuestos activos son los que otorgan estas características y estas funciones a la planta? En este caso son dos principales, que son los alcaloides, también las lactonas esteroideas, que son en este caso la istropeletina, y la anafrina, y lactonas esteroideas como las huitanolidas y también las huitaferinas, ¿no? Y también otros compuestos como la estoinodidasa 9 y 10, y también tiene grandes cantidades de hierro, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades se han encontrado? ¿Qué dice la evidencia que puede ser útil y se ha registrado como un efecto claro de la ashwagandha? En este caso, se ha registrado efecto antioxidante, también reguladores endocrinos, o sea, ayuda a la estabilización de síntesis de hormonas esteroideas también. También tiene efectos inmunomoduladores.
que esta información la tomamos con pinzas, ¿no? Porque realmente esta evidencia hay que comprobar de dónde viene y todo, y se ha obtenido principalmente de estudios in vitro y también in vivo en animales, ¿no? No todos en seres humanos. Y sí es cierto, hay bastantes estudios en seres humanos que aprueban este tipo de propiedades, pero falta mucho más por investigar, ¿no? También se ha encontrado usos sobre la neurodegeneración y función cognitiva, y también para el manejo del estrés y el bienestar. Y también se ha utilizado para la terapéutica en trastornos cognitivos y del estrés. Si se dan cuenta, se utiliza principalmente para situaciones psicógenas y también de la función cognitiva, ¿no? Que es como que lo que nos interesa, por eso es la palabra, ¿no? Los adaptógenos. Bueno, este paper que vamos a checar el día de hoy es un tipo de estudio conocido como ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este estudio? Es evaluar los efectos de la ashwagandha liposomal suplementada en 225 miligramos al día por 30 días en la cognición y en el estado de ánimo y la salud de los pacientes que se intervienen. ¿Y cuál es la hipótesis? Si una dosis aguda mejora la función cognitiva y si la suplementación prolongada puede generar beneficios adicionales y puede ser segura. Bueno, ¿qué nos interesa en el Journal Club? Que aprendamos sobre todo los diseños y los tipos de estudios en investigación científica, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un ensayo aleatorio controlado? ¿Alguien me puede decir, bueno, qué significa eso? Más o menos. A ver. Es un tipo de estudio en donde se tiene una población y la persona que va a hacer el experimento les da una intervención para demostrar un efecto. Exactamente, o sea, no lo puedo decir de una manera más clara. O sea, son estudios que buscan realizar una intervención para demostrar una hipótesis o para tener en sí una idea sobre algún tipo de información que pues, no es existente o que se quiere llegar a ella, ¿no? Pues estos estudios son de diseño experimental normalmente y se utilizan siempre un grupo de control. Los grupos de control son grupos los cuales comparan directamente poblaciones, usualmente tienen que ser homogéneas para poder tener demostrar una causalidad directa, ¿no? ¿Y cuáles son las fases necesarias de un estudio de este tipo? La fase de reclutamiento, de asignación de personal, el seguimiento y el análisis, ¿no? Realmente estos estudios son el gold standard para medir la efectividad de tratamientos y de intervenciones en los pacientes. Y dependiendo de la dureza y de la efectividad de la información, pueden llegar a dirigirse como causalidad. Bueno, ¿qué tipo de guidelines o qué tipo de guías utilizamos para realizar estudios controlados aleatorizados? En este caso hay una asociación muy grande que es el Equator Network, que se dedica a realizar guías para que podamos nosotros entender cómo se realiza un estudio de este tipo y qué pasos y qué partes no nos debemos de saltar en el desarrollo, ¿no? Hablamos de una primera fase que es el enrollment, que es invitar a las personas al estudio, es decir, no, oye, ¿quieres participar en tal estudio, ¿no? El estudio de la ashwagandha. Allocation y randomización, o sea, dividir y separar los grupos de manera adecuada para que estos grupos sean lo más parecidos posibles, para que podamos entender y obtener información lo menos sesgada posible, ¿no? No podemos tener grupos muy distintos. El follow-up, que es el seguimiento, que esta es una parte muy importante, qué tanto voy a seguir o cómo voy a seguir a las personas a través del tiempo, ¿no? Y el análisis de la información. Bueno, pues ahorita vamos a pasar como a la parte que ya vamos a poder analizar y nos va a permitir darnos cuenta de algunas cositas con este estudio que nos hacen, bueno, nos resaltan, ¿no? Y nos hacen un poquito de ruido. Entonces, aquí esta es la misma gráfica que mencionaba César y como ya mencionó, pues este es un tipo de... regresando. Como ya mencionó César, pues es un ensayo doble ciego aleatorizado, lo cual significa que ni la persona que está administrando la intervención, ni la persona que está recibiendo la intervención saben qué es lo que están recibiendo, si están recibiendo el suplemento o están recibiendo el placebo. Entonces, lo más importante es que aquí identifiquemos las variables independientes
que van a tener efectos sobre las variables dependientes y que queremos medir. En este caso, pues en la administración del suplemento, en este caso ashwagandha, vamos a medir cuál es ese efecto sobre las medidas de función cognitiva, que pueden ser la memoria, atención o velocidad de procesamiento, y las secundarias, que son marcadores de salud, o se van a medir mediante pruebas bioquímicas, y la percepción de efectos secundarios. Y antes que nada es importante que, como es un ensayo clínico aleatorizado, debe estar registrado, debe estar aprobado y debe cumplir con los estándares éticos, en este caso por la Declaración de Helsinki. Entonces, primero, el reclutamiento de los participantes se dio a través de correos electrónicos, volantes físicos y digitales y a través del sitio web. Y a todas estas personas que se registraron se les hizo una evaluación inicial para ver que estos cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión. Y por último, una confirmación de elegibilidad, que es a través de ya que firmen el consentimiento informado, se les haga un cuestionario, el historial de salud y el examen físico. Antes que nada, pues se eligieron solamente a participantes sanos entre 18 y 60 años, y entre los principales criterios de inclusión que nos resaltan son que no tengan un diagnóstico previo de déficit cognitivo, que no tengan un diagnóstico de alteraciones del sueño. ¿Por qué? Porque esto puede alterar las variables dependientes y va a ser algo que va a introducir ruido a nuestros resultados. También que no tengan antecedentes de enfermedades cardiovasculares, metabólicas o pulmonares, antecedentes de migraña, hipertensión, arritmias o ansiedad, sin úlceras, enfermedades por reflujo gastrointestinal, compromiso o sea, que ahí tengan algún problema con el consentimiento informado, que estén dispuestos a consumir un producto de investigación, y por último, que no tengan alergias a la fibra Gum Arabic, que va a ser la fibra que se va a utilizar como placebo en el grupo control. Y pues los criterios de exclusión, que la persona pues quiera quedar embarazada o esté embarazada, que utilice medicamentos que puedan alterar las pruebas bioquímicas que se van a medir, y por último, que tengan alguna limitación en el consumo de cafeína o estimulantes. Ahora, en esta gráfica podemos ver más o menos cómo se fueron excluyendo, cuántas personas llegaron a la parte de familiarización y consentimiento, pero aquí lo más importante que veamos es la aleatorización, ¿no? Al final quedaron 60 personas que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, y ahí ya podemos ver que son poquitas personas. Luego de la aleatorización se formaron dos grupos que se trataron de hacer más o menos iguales en cuestión de demografía, y son 30 personas en el grupo A y 30 personas en el grupo B. Uno va a ser pues el grupo experimental y el otro el grupo control. Ahora, se les hizo, antes que pasaran a la suplementación, se les hizo una sesión de familiarización en el cual se les hizo cuestionarios de salud, mediciones iniciales de altura, peso y hemodinámica en reposo. Se les explicó el estudio y aquí se les hizo una introducción a las pruebas cognitivas que se les iban a hacer más adelante. ¿Cuál es el problema? Que pues estamos viendo que ya les están mostrando cuáles pruebas les van a hacer y se van acostumbrando, ¿no? Y eso también, como van a explicar más adelante, pues introdujo un poco de ruido. Luego les dieron instrucciones sobre la dieta que debían llevar, específicamente pues evitar otros estimulantes que están comprobados que pueden alterar la función cognitiva, pueden también alterar las variables dependientes. Ahora, la sesión número 1, que fue ya cuando iban a empezar con el estudio ya completo, se les pidió que registren todas las comidas y bebidas que ingirieron en los 4 días previos, así para evitar también que ingieran café y que ayunen en las últimas 12 horas y que eviten hacer ejercicio por 24 horas antes de la sesión. Y ya una vez que llegaron a la sesión, antes de la suplementación con ashwagandha, se les hizo el cuestionario de efectos secundarios percibidos, las pruebas cognitivas COMPAS y los cuestionarios de perfil de estados de ánimo, que se les volvieron a repetir después de administrar el suplemento, y pasó 1 hora y ya se les repitió estas pruebas. Ahora, después de esto regresaron a sus casas con las dosis que iban a tomar durante los 30 días. Entonces es una cápsula diaria después del desayuno, aproximadamente a las 8 de la mañana, y esto lo iban a seguir, y la última dosis, que corresponde al día 30, se iba a tomar y se iba a repetir otra sesión similar a la que se hicieron un mes antes. Entonces, en el día 30 se repitió básicamente lo mismo que se hizo en la primera sesión. Llegaron, se les tomaron estos cuestionarios de perfil de ánimo, el cuestionario de función cognitiva y de efectos secundarios percibidos, se les dio el suplemento y se les volvió a repetir estas pruebas 1 hora después, ¿no?
Bueno, una vez viendo el qué se hizo, vamos a hablar un poco de cómo se hizo, que es básicamente los procedimientos que se utilizaron a lo largo del estudio para evaluar las distintas características que buscaba estudiar. El primero de ellos fue la descripción de los participantes. Como vimos, se escogieron 60 participantes de manera aleatoria, pero llevaron un procedimiento en los que tenían que cumplir ciertas características. La primera fue la obtención de peso y altura, que como se menciona en la descripción, pues obtuvo peso y altura utilizando equipos estandarizados. Básicamente fue el mismo procedimiento para el rubro de la obtención de frecuencia cardíaca en reposo y la obtención de tensión arterial. Por ejemplo, veremos que para que sea lo menos sesgado posible en la tensión arterial, se tomó después de 5 minutos de reposo pasivo y luego se procedió a la toma de la medida, utilizando igual aparatos estandarizados y medidas estandarizadas. Respecto al control de la dieta, el procedimiento de control de la dieta, como la descripción menciona, los voluntarios se registraron el consumo de sus alimentos y sus bebidas 4 días previos a la evaluación inicial, utilizando principalmente la aplicación móvil MyFitnessPal y la replicación de la dieta. Pues la dieta veremos que luego fue replicada antes de la segunda sesión de prueba, que mencionaremos después, para asegurar la consistencia dietética y que no haya sesgos, por los menores posibles. Luego se hizo una evaluación de la función cognitiva utilizando la herramienta Compass. El Compass es un software que se diseñó para evaluar el rendimiento cognitivo, que ha sido una herramienta estandarizada para evaluar las áreas como la retención de memoria y la atención. Ha sido igual muy utilizada en investigaciones y diagnósticos clínicos. ¿Qué mide la prueba Compass? Mide el World Recall, que evalúa la memoria del trabajo y a largo plazo, el recuerdo inmediato diferido de las palabras. Igual el reconocimiento de palabras, que mide la memoria secundaria, el tiempo de reacción, el tiempo de reconocimiento de imágenes, igual la Deep Vigilance, que mide la precisión y el tiempo de respuesta en una secuencia numérica, el Cursive Block, que es evalúa la memoria espacial a replicar secuencias de bloques de colores y letras, y el Stroke Color Board, que mide la función ejecutiva, o sea, la de organización, y atención y vigilancia para identificar colores y palabras escritas en diferentes colores. Todos estos son parámetros que mide el software Compass y se evaluaron mediante ese mismo software, ¿no? Igual se midió el perfil de los estados de ánimo. Esto fue por pasos. El primer paso fue el cuestionario, donde se utilizó un perfil de los estados de ánimo del POMS. El POMS igual es una herramienta comúnmente utilizada y validada para evaluar los estados de ánimo, ampliamente utilizada en investigaciones al respecto. Y igual se evaluó la evaluación de dominios, donde las respuestas se clasificaron en 6 principales dominios, que son ira, confusión, depresión, fatiga, tensión y vigor. Posterior a esto se hizo un cálculo, que es el cálculo TMDS, donde la puntuación total de la alteración del estado de ánimo que nos dio el cuestionario POMS se calculó sumando todas las puntuaciones: ira, confusión, depresión, fatiga y tensión, y se restó la de vigor. Y por último, la recolección de sangre. La recolección de sangre se obtuvo mediante una muestra de sangre en ayunas. Eso fue en los días 0 y 30, o sea, antes de la intervención y después, o en el último día de la intervención. Luego pasó por un proceso de centrifugación, que eso ya fue trabajo de laboratorio, en el mismo proceso de análisis de laboratorio. Y por último, se hizo un cuestionario de efectos secundarios, donde se evaluaron las percepciones de los síntomas que se relacionaron antes y después de la suplementación, principalmente después de la suplementación, ¿no? Incluían mareos, dolor de cabeza, taquicardia, palpitaciones, disnea, nerviosismo, la visión borrosa, entre otros. Y para eso se utilizaron escalas tipo Likert, que son las de colores o las de capital, básicamente. Bueno, ahorita sí, pasando a los resultados. Primero vamos a empezar con los resultados demográficos. Aquí se evaluaron diferentes variables como lo son la edad, el peso corporal, la altura, el índice de masa corporal, la presión arterial. De estas variables se encontraron diferencias significativas en el peso corporal, donde vieron que los hombres pesaban significativamente más que las mujeres, y también en la presión arterial, donde los hombres tenían a tener valores más elevados que las mujeres.
Ahora sí, pasando a los resultados de las pruebas. Primero empezamos con la prueba de recordatorio de palabras. En esta prueba se evaluaron 4 variables y se encontraron 4 diferencias significativas con relación al tiempo. Esto en general, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que ambos grupos, tanto el placebo como el grupo de ashwagandha, mejoraron con relación al tiempo. Sin embargo, no hubo diferencia entre los dos grupos. Esto nos quiere decir que los dos grupos avanzaron o se evolucionaron de manera muy similar. No hubieron diferencias significativas. Ahora, algo pasa muy similar con la otra prueba, que es la prueba de reconocimiento de palabras, donde igual se encontraron diferencias significativas con relación al tiempo en 2 variables. Y igual en el análisis general se encontró que el tiempo tiene un efecto significativo para esta prueba y que tampoco hay diferencias significativas entre los grupos. Entonces pasa lo mismo, de que ambos grupos mejoraron, pero de manera similar, no hay diferencias. Ahora, en la prueba de tiempo de reacción, aquí sí no se encontró ninguna diferencia con relación al tiempo, ni ninguna otra variable, ni ningún efecto. Esto, en un análisis general, vemos que el tiempo no tiene un efecto significativo con ningún grupo. Y el texto menciona que tendía a haber una diferencia entre los dos grupos. Sin embargo, esta diferencia nunca llegó a ser significativo. Entonces, podemos decir que ambos grupos igual fueron de manera similar. Aquí en esta gráfica podemos ver cuando empezó la prueba, cómo el grupo de ashwagandha es el azul, cómo se mantuvo y al final tendió a mejorar. Sin embargo, esta mejora no fue significativa. Y por el contrario, el grupo de placebo aquí empeoró. Luego se mantuvo y al final igual tendió a empeorar. Sin embargo, esto no fue significativo. Entonces se dice que ambos se comportaron de manera similar. Ahora, hablando de la prueba de reconocimiento de imágenes, aquí sí encontraron diferencias significativas igual con relación al tiempo en la variable de imágenes, porcentaje de imágenes correctas, porcentaje de objetivos correctos sí y porcentaje de objetivos correctos no. Esto en un análisis general nos indica que el tiempo igual sí tiene una diferencia, sí es significativo, sí hay una mejora con relación al tiempo. Sin embargo, esta mejora es en ambos grupos, tanto para el grupo de ashwagandha como el grupo de placebo. Entonces se comportaron de manera similar con relación al tiempo, ambos mejoraron. Sin embargo, sí se pudo ver que el grupo de ashwagandha tendió a tener un tiempo, un reconocimiento, un tiempo de reacción más rápido que el grupo de placebo. Bueno, aquí ya vamos a empezar a ver un poco más los efectos que pues creo que ya les habían comentado un poco de por qué nos alarma un poco este estudio, porque a lo largo del estudio nosotros observamos leyéndolo que muchas veces nos daban la información que a la autora le interesaba darnos, ¿no? Y la demás información la ocultaba o no la ponía, o la ponía en datos, en tablas de datos que pues están un poco más complicadas porque no vienen en el documento, ¿no? Y las gráficas también son otro aspecto que tenemos que checar. Pero una cosa importante es que las partes que no les convenían las ponían muy complicadas, ¿no? Y las partes que sí les convenían las ponían al final del párrafo y era como un resumen, por así decirlo. Entonces, si tú lees el artículo vas leyendo complicado y te vas hasta abajo y la parte más sencilla es lo que a ellos les conviene. Y aquí podemos ver un claro ejemplo, ¿no? Te habla de análisis de una variante y te dice que hablando acerca del tiempo durante el estudio, no la comparación, porque recuerden que un ensayo controlado aleatorizado es importante la comparación entre grupos, y aquí nos está queriendo comparar el tiempo, o sea, cómo cambió conforme al tiempo, y eso no es lo que busca el estudio, ¿no? Entonces aquí nos habla que el tiempo fue significativo, pero pues si el estudio no está realizado, no está hecho para eso, pues ¿de qué nos sirve? O sea, ¿de qué nos sirve ese resultado si no es lo que estamos buscando con ese estudio?
En cambio, en comparación entre grupos, podemos observarlo. No sé si recuerdan que la P tiene que ser menor a 0.05 para que sea significativo. Y en estos casos podemos ver en todas las pruebas que cuando se habla de grupos no es significativo. Sin embargo, cuando se habla de los tiempos sí es significativo porque es menor a 0.05. Pero pues eso para el estudio la verdad es que es irrelevante, ¿no? Ahora, ¿qué nos habla de que el tiempo de reacción correcto en el grupo de ashwagandha aumentó desde la línea base después de 30 días de suplementación? Ok, ahí está el primer error, ¿no? que podemos ver. Uno, si está diciendo que aumente el tiempo de reacción, entonces eso es malo para el ashwagandha, ¿no? Porque ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Que se reduzca ese tiempo para ver que hay más concentración. Sin embargo, aquí pues está aumentando, entonces ese es el primer punto malo, ¿no? Y luego nos habla de las falsas alarmas, que las falsas alarmas tendían a aumentar con el tiempo en el grupo placebo. Y aquí es algo importante, ¿no? La palabra tendían. Cada que menciona la palabra tendían en el documento era porque no era significativo. Sin embargo, o sea, en los resultados no te deberían de decir, no te deberían de dar estos datos. ¿Por qué? Porque no fueron significativos, y pueden verlo acá. Es mayor a 0.05. Pero entonces ahí es donde dices, entonces te están dando datos que ni siquiera son significativos y te lo están manejando como ellos quieren, ¿no? Tendían. Ok, ahora sí, otro punto, ¿no? En la gráfica podemos ver que aquí decía que aumentaba. Sin embargo, aquí vemos que en ningún lugar aumenta en el grupo de la ashwagandha y en el grupo placebo sí. Entonces ese es otro dato que nos hace decir, pues entonces quién hizo este estudio y por qué está modificado como ellos querían que nosotros lo leyéramos y lo entendiéramos. Y podemos ver que, por ejemplo, con el tiempo de reacción correcto en el grupo placebo, vamos a ver los datos en este momento, ¿no? 486 cambió a 495, aumentó. Lo mismo en el grupo de la ashwagandha, 485 a 499. Entonces, si ambos aumentaron, ¿por qué solo nos reportan uno? ¿Por qué solo nos reportan del grupo de la ashwagandha? Porque eso es lo que les interesa que nosotros observemos en los resultados. Por eso es importante que nosotros veamos las gráficas, veamos los datos, las tablas donde vienen todos los resultados para poder analizar y decir, bueno, la información que me están dando es correcta o solo me están haciendo ver lo que ellos quieren que vea. En la prueba de Corsi, que es esta que ya hemos visto muchas veces, que es seguir un patrón, ¿no? Te ponen unos bloques y tú tienes que ir siguiendo los patrones y cada vez aumenta el número de bloques que tienes que ir picando. Aquí sí dijeron, no hay ningún efecto significativo, ¿por qué? Porque en ninguno, ni en el grupo, ni entre grupos, ni entre tiempo, fue significativo, en ninguno. Incluso en los datos que te da generales, aquí está, no significativo en el tiempo, pero sí significativo entre grupos. No, pero tampoco significativo entre grupos. Entonces aquí no tenían manera de darte algo que te dijera, bueno, esto sí es bueno en el grupo de la ashwagandha. Entonces pues aquí tuvieron que hacerlo así. Y en la gráfica también se ve, ¿no? Está al inicio y al final, y está casi igual. Entonces pues no tenían que reportar ahí que algo fue bueno. Ahora en la prueba de Stroop, que es esta, es de que te ponen una palabra y cambian el color de la palabra, ¿no? Aquí vemos igual muchísimas cosas que están un poco truqueadas, por así decirlo, y ahorita se las voy a mostrar. Primero dice, no se observaron efectos de interacción entre los tratamientos, o sea, entre la persona que consumió el placebo y la persona que consumió la ashwagandha, pues no se observó algún cambio significativo entre ellos. Sin embargo, dice que la ashwagandha tiende a mantener la capacidad de identificar palabras congruentes. Ahí está lo primero. Uno, son palabras congruentes, o sea, son estas. Pues ¿cuál es la dificultad de esto, no? Si es una palabra que dice rojo y es rojo, pues entonces, ¿de qué sirve que te mantenga la capacidad, no? Y luego dice, mientras que esta capacidad se disminuyó en el grupo placebo. Ok, podemos ver aquí la gráfica. La gráfica, al parecer, que todo esto nos lo pone en el texto, ¿no? Y no nos pone lo demás. Entonces, ¿qué haces? Tú lees el texto y te manda la gráfica. Te manda la gráfica que a ellos les interesa. Y en esta gráfica nosotros la vemos, ¿no? Sí, efectivamente la tendió a mantener, pero se fue hacia abajo la del grupo placebo. Pero nosotros podemos decir, bueno, esto sí, se ve grande, se ve una gran diferencia, pero pues ahorita vamos a ver que no. Ahora, todas estas son las gráficas de los resultados de esa prueba. ¿Por qué solo nos mencionan de la de respuestas correctas en palabras congruentes y todas las demás no nos mencionan absolutamente nada? Porque como estas fueron muy parecidas en el grupo placebo como en el grupo de la ashwagandha, pues entonces no les interesa que nosotros veamos esas gráficas. Simplemente te las ponen por los requerimientos del estudio, pero no te guía el texto hacia que revises esas tablas, esas gráficas.
Y aquí podemos ver lo mismo, ¿no? Tienden, otra vez. Cuando no es significativo dice tienden. Y aquí lo podemos ver. Respuestas congruentes, respuestas correctas en palabras congruentes. Vemos, sí, efectivamente, el 99.89 a 98. Y 99.66 a 99.4. Ahora, entre grupos, nuevamente no hubo un cambio significativo. Entre tiempo tampoco, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tiempo sí fue significativo, entre grupos no. Entonces, otra vez, cuando nos dice tienden, es que no es significativo el resultado que nos están dando en los resultados, ¿no? Y si nos vamos al general, nuevamente vemos lo mismo. En cuanto al tiempo, fue significativo porque es menor a 0.05, pero en cuanto a la comparación entre los grupos, pues nuevamente no fue significativo. Y es lo mismo que les comentaba antes, ¿no? ¿De qué nos sirve que nos diga que sí cambió conforme el tiempo si ambos cambiaron conforme al tiempo? Si cambió el grupo placebo y el grupo de ashwagandha. Y si no hay una comparación, que es para lo que nosotros estamos realizando el estudio, pues entonces, ¿para qué nos reportan estos resultados si no son importantes para el estudio? Luego pasamos a esto tal cual, así te lo reporta el estudio. O sea, en un texto, pero te lo reporta así, ¿no? Te dice, en cuanto al tiempo, nuevamente, jamás en cuanto a grupos, hubo en tensión, depresión, ira, fatiga, confusión y vigor, y el conjunto, ¿no? Te dice, hubo un gran efecto, en todos te lo dice, hubo un gran efecto y fue significativo. Pero otra vez, en cuanto al tiempo. ¿Y qué es significativo, no? Bueno, ¿por qué te dice que sí fue significativo? Porque efectivamente, si vemos el tiempo, el día 0, aquí y terminó acá. Aquí y terminó acá. Lo mismo en todos. Todas se fueron para abajo, pero eso fue en ambos grupos, placebo y ashwagandha. Entonces, pues esto no querrá decir más bien que las personas están realizando la misma prueba, ya saben qué esperar, entonces pues van a realizar lo mismo, pero van a obtener un mejor resultado. Y pues por eso lo podemos ver claramente con que es grupo placebo baja, grupo de ashwagandha baja. Ahora, nos menciona dos específicos en el texto. Otra vez, el texto no nos menciona todos los resultados, que eran todos estos, ¿no? Nos menciona, obviamente, los dos que les interesa, que se ve una diferencia un poco mayor, este y este. Los demás, ni te guía el texto que los veas. Y podemos verlo, ¿no? La tensión, pues sí, bajó, hubo una gran diferencia, al parecer, viendo la gráfica únicamente, y con lo de la fatiga también. Y aquí están la descripción que tiene en el texto. Ahora, ¿qué tan grande fue la diferencia entre estos? Tensión, acuérdense que era tensión y era fatiga. Tensión, en el grupo placebo de 8.93 a 6.31 y grupo de ashwagandha de 9.30 a 5.13. O sea, obviamente los dos bajaron, nuevamente bajaron ambos, y pues ambos bajaron una cantidad relativamente, pues no significativa, relativamente grande, por así decirlo, pero entre ellos, ¿qué tanta diferencia hubo? O sea, 6 y 5, ¿no? 8 y 9, o sea, ambos bajaron, pero pues no fue algo grande como nos lo hace ver en las gráficas, ¿no? Que tú piensas y dices, bueno, parece que sí fue algo grande, algo que nos va a importar, ¿no? Pero pues también habría que ver cómo realizaron estas gráficas y por qué las gráficas se ven así. Y nuevamente, podemos ver absolutamente de todos, pero nos tardaríamos mucho. Grupo no significativo, tiempo significativo, grupo no significativo, tiempo significativo. Otra vez, tiempos, que es lo que siempre nos reportan, siempre son significativos, pero entre grupos no. Y en general también, en cuanto a tiempo, significativo, en cuanto a grupo tampoco, no fue significativo. Ahora, aquí va a ser muy sencillo porque nada es significativo. En estos resultados, ninguno ni en tiempo ni en cuanto a grupos, jamás fue significativo. El hematocrito no fue significativo, linfocitos no fue significativo tampoco, glóbulos rojos tampoco, neutrófilos tampoco, plaquetas tampoco. Aquí podemos ver que ninguno de estos fue significativo. En cuanto aquí el colesterol es el único en el que encontramos que dice fue significativo, pero ni siquiera fue entre grupos, fue entre tiempo nuevamente. Si pueden ver aquí, todos los demás otra vez no significativos. El único que sí fue entre tiempo, que otra vez para el diseño del estudio no nos interesa y no nos puede reportar resultados que sean correctos para el tipo de diseño de estudio. Lo mismo con proteínas y calcio, ahí se puede ver, ninguno es significativo. Y al final, ¿qué nos dice? El texto al final nos manda como un resumen muy pequeño que dice,
Aunque las diferencias a largo plazo del tiempo y entre los grupos de tratamiento fueron pequeñas y dentro de los valores clínicos normales, los resultados sugieren que los perfiles sanguíneos clínicos mejoraron más favorablemente con la suplementación con ashwagandha. Pero pues después de haber visto los resultados, pues, ¿qué es más favorablemente si ambos disminuyeron y además disminuyeron conforme al tiempo, no entre grupos? Entonces, en realidad, ¿esto qué tan real es? Es real, sí, pero manejado la información como ellos quieren que la veamos y como no es lo que nos guía el diseño del estudio, ¿no? Lo único que es rescatable que hicieron correctamente en la parte de resultados es que los participantes no se salieron del estudio por ningún efecto secundario, ¿no? Entonces, pues es lo único que nos puede decir, bueno, aquí nos está diciendo no hace daño, pero aquí nos está diciendo está funcionando realmente, o simplemente son otras variables que después les vamos a explicar, que son las que están alterando los resultados al final del estudio. Bueno, para la discusión quisiera interactuar con ustedes y pues la primera pregunta que les tengo es que ¿le creemos o no le creemos? Si la suplementación pues, con ashwagandha mejora esos marcadores de función cognitiva y estado de ánimo. ¿Alguien quiere participar? No sé quién sea. Pueden decirme no sé o creo que sí, lo que sea, ¿sí? No tengan pena. Para empezar, ¿alguno de ustedes ha visto la promoción de este tipo de productos? ¿Habían escuchado de la ashwagandha? Sí. ¿Quién sí? ¿Como para qué lo recomiendan, no? ¿Qué tipo de promoción viste? Bueno, de hecho una amiga, o sea, en que le comenté que iba a venir, me dijo que ella toma ashwagandha, que porque ayuda a bajar niveles de colesterol. Ok, justo lo que recordó eso. ¿Alguien más? No se peleen. No sé. Ok, bueno. En cuanto al artículo. ¿Qué? ¿Lo recomendarías? O sea, tú le dirías a tu amiga después de ver los resultados, síguelo tomando. Pues, o sea, tal vez no lo recomendaría a alguien que no lo haga, porque yo creo que hay otras maneras, tal vez, pero digo, no está afectándola tampoco negativamente, entonces, o sea, sí. Ok, no darías la recomendación de que lo hagan, pero... Exacto, pero tampoco le diría a ella, por ejemplo, deja de tomarlo. Porque es seguro, ¿no? Lo que... Sí, claro, y digo, sí tiene, o sea, bueno, en este caso, en esta medida, sí tiene un diminuto efecto positivo tal vez. Pero no entre grupos, ¿no? Que es lo que mencionaba bueno, tu claro. compañero, que entre el grupo placebo y control no fue significativa la diferencia, pero en el tiempo sí. Nosotros no sabemos si estas personas, vamos a decir, tuvieron un cambio en la dieta, o sea, porque puede ser que a la par de tomar el tratamiento igual hicieron cambios de estilo de vida, que pues, pudo afectar en eso, pero no vamos a ver. Sí, no, claro. ¿Se entiende la diferencia, alguien quiere decir, entre el efecto en el tiempo y la diferencia entre grupos? ¿Quién nos lo explica? Porque de eso se trató, ¿no? Los compañeros estuvieron mencionando, hubo diferencia significativa en cuanto al tiempo, pero no hubo diferencia significativa entre los grupos, es decir, entre el grupo de intervención activa con ashwagandha y el grupo de intervención pasiva o control con el placebo. ¿Se entiende la diferencia? A ver, alguien que nos lo explique. Entre el tiempo, pues se está midiendo entre la primera vez que se realizó el estudio, que fue en el día 0, antes de comenzar, pues con la toma, ¿no? Y, o sea, es el tiempo que hubo entre la primera vez que se realizó el estudio, que fue pues sin ningún cambio bueno, por lo que entendí, en la dieta, en los hábitos, etcétera, y el último día que pues sí hubo, pues digo, algún cambio probablemente en la dieta, en los hábitos de los participantes, pero de igual manera, como se mencionó, eran estudios que se volvieron a hacer y que pues ya conocían
Entonces, o sea, en el tiempo en el que se realizaron las dos pruebas. Y entre grupos es básicamente el grupo que tomó el placebo y el grupo que tomó ashwagandha. Pero pues si en esos no podemos observar cambios, es que en realidad la ingesta de la ashwagandha no está... Exacto, en términos efectivos, si hablamos que entre grupos no hubo diferencia, es que la ashwagandha se comportó estadísticamente igual que el placebo. Y si hubo mejoría en el tiempo, puede deberse a varios de los factores que se han mencionado aquí. Uno de ellos puede ser el efecto placebo, es decir, ashwagandha se está comportando como un placebo. Uno. Dos, el hecho de que la prueba se repite efectivamente y los dos grupos mejoran porque los dos grupos conocen ya un poquitito el ejercicio de las diferentes pruebas con números, con palabras, con imágenes, y eso mejora probablemente el desempeño, pero en los dos grupos. Entonces, nuevamente, ashwagandha se está comportando como el placebo, ¿sí? Entonces, y la otra puede ser esto de los factores externos de la dieta, pero en realidad estos, cuando tenemos un ensayo clínico controlado, se minimizan. ¿Por qué? Pues por la aleatorización, es decir, los dos grupos tienen la misma probabilidad de haber hecho cambios en sus dietas y en todas estas variables externas que pudieran influir, ¿ok? Los dos grupos igual van conociendo la misma prueba y la van repitiendo también a través del tiempo, y son dos grupos que están balanceados por edad, por sexo, por otros factores y otras variables. Precisamente para eso sirve la aleatorización, ¿verdad? Para que todo sea igual, excepto, en ambos grupos, excepto la intervención activa y el placebo. ¿Ok? Bueno, sí, precisamente eso vamos a platicar en un momento. Solo les quiero aclarar que el artículo, en este caso, indicó que la suplementación con este suplemento, con 225 miligramos por día por 30 días, pues anuncian que sí hubo mejora en la memoria, atención, vigilancia y función ejecutiva, e igualmente una reducción de la fatiga y tensión. Entonces, las razones por las que pues, los autores o el estudio mencionan que pues, sí hubo esta mejora, pues es que hubieron mejoras en el word recall, en los picture recognition, o sea, en los test que se le hicieron a los participantes, ¿no? Y pues esto pues sugiere un efecto positivo, ya sea pues en la memoria o velocidad del procesamiento, ¿no? Igualmente reportó disminución de fatiga y tensión por el cuestionario de POMS, que ya mencionaron los resultados, y pues igual mencionan que la ashwagandha tiene mecanismos neuroprotectores y adaptógenos que a lo mejor por eso pues podrían haber justificado estos efectos, ¿no? Ya sea pues el aumento de la función GABAérgica, inhibición de la acetilcolinesterasa y modulación del eje hipofisiario hipotálamo adrenal. Entonces, ¿será que los resultados son definitivos o tenemos que tomar en cuenta otros aspectos? Precisamente lo que estaba hablando el doctor, hay razones por las que los resultados no son definitivos, factores de confusión no controlados, el efecto del aprendizaje en las pruebas que se familiarizaron con estas y pues cada vez fueron como mejorando. La muestra igualmente pequeña y poco homogénea, la homogeneidad en los estudios, ensayos controlados es un factor clave. Y la duración del estudio limitada. Entonces, en este caso, sí lograron escuchar en los resultados que fue significativo, no fue significativo. Entonces, ¿por qué un resultado significativo en un estudio no siempre significa que sea cierto? Pues como mencionamos, puede haber factores de confusión, sesgos o errores metodológicos que afecten los resultados. En el artículo, variables como la dieta, calidad de sueño y actividad física no fueron controlados estrictamente. Esto pues pudo haber modificado los resultados también. La significancia estadística no siempre implica una relación causal real entre la ashwagandha en este caso y la mejora cognitiva.
y pues un valor P menos de 0.05 que indica significancia pero no garantiza certeza, ¿no? Sin un buen diseño, sin un buen control, pues los sesgos pueden nublar la evidencia, en este caso pues los resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo podría el aprendizaje por repetición de las pruebas que se hicieron pues haber influido en los resultados del estudio? ¿Alguien quiere participar en esta? ¿O no? Ok. Los participantes, ¿qué pasó? O sea, realizaron las mismas pruebas cognitivas varias veces. Es lo que ya explicó el doctor. Esto pudo haber causado una mejora artificial en la memoria, en los tiempos de reacción, pues precisamente por la familiarización pues, en estas pruebas y no necesariamente por el suplemento que están tomando, ¿no? Una corrección ideal pues podrían usar pruebas diferentes o en este caso incluir un grupo de control adicional que solo haga la evaluación al final, ¿no? Entonces, ¿qué impacto también, en este caso, el tamaño de la muestra, ¿no? ¿Qué impacto tiene un tamaño de la muestra pequeño en la validez de un estudio? Hay que considerar esto. El estudio solo fueron 60 participantes, lo cual que podríamos suponer que tiene una baja potencia estadística y que significa que los resultados pueden ser menos confiables, menos representativos, ¿no? Igualmente la variabilidad individual, hay que tomar en cuenta sus hábitos de vida, unos hacían ejercicio, otros no, bueno, no sabemos, eso no lo reporta, ¿no? Pero pues esto puede haber influido también en los resultados. ¿Qué podríamos hacer? Pues ampliar la muestra, diversificarla ya sea con diferentes edades, estados de salud. Entonces, ¿por qué es importante? Igualmente aquí comparar una intervención con otros tratamientos similares. ¿Por qué en este caso no se pudo comparar a lo mejor con la cafeína, ¿no? Que también puede mejorar la cognición? Pues esto pues impide saber si la ashwagandha realmente mejor, o sea, hay otras opciones mejor que esta, ¿no? Y las limitaciones del estudio, pues no se controló estrictamente la dieta ni la actividad física, solo se evaluó a dosis diarias de 225 miligramos sin explorar dosis altas o frecuencia de administración y pues recomendaciones para futuras investigaciones en el caso de que o sea, si pudiera funcionar. En realidad pues eso todavía no lo sabemos, ¿no? Evaluar dosis más altas, mayor frecuencia de suplementación, estudiar efectos en poblaciones mayores para prevenir deterioro cognitivo, ya que no se menciona que es un neuroprotector, o examinar el impacto en personas de estrés crónico, deterioro de la memoria u otras enfermedades neurodegenerativas. El conflicto de intereses, el artículo menciona que no hubo, pero sin embargo encontramos que se encuentran relacionados con empresas dedicadas al comercio de estas sustancias de suplementos como la ashwagandha. ¿Cómo se encuentran relacionadas estas personas? Bueno, pues resulta que la autora es Megan Jr. y también un grupo de investigadores, de entre los cuales el dueño de una corporación que se llama, creo que se llama Renovo, bueno, no sé, tiene un nombre, se dedica esa empresa a exportar las capsulitas hechas de trigo, o sea, las capsulitas enterales y también los productos derivados de la ashwagandha, los compuestos activos y un montón de suplementos alimenticios, ¿no? Entonces al final, sí es cierto, no puedo mentir que el artículo lo lees y dice al final, ¿sabes qué? El doctor, de hecho está después en las diapositivas, hay un doctor o dos doctores que están relacionados y no tienen nada que ver con el conflicto, o sea, dicen no hay conflicto de intereses, pero realmente utiliza esta empresa, no voy a decir qué cosa, este tipo de artículos para promocionar sus productos al final y darlos como más a la vista. Y de hecho la doctora Megan utilizó este artículo para un congreso, para un evento, ¿no? Relacionado a todo este tipo de fitness y venta de alimentos y suplementos de este tipo. Pero está declarado en el disclosure por todos los autores se declaran sin
No, solamente reportan a dos, que son los directores de la empresa, pero no reportan a la doctora Megan y tampoco a otros más, que sí tienen que ver y participaron en la publicación. O sea que sí está declarado el conflicto de intereses de esas dos personas. Sí, pero solamente de ellos. Yo creo que ahí es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces los estudios se van a utilizar hasta cierto punto por las empresas para esto mismo, ¿no? Para darte evidencia manejada como ellos decidan, para convencer a las personas de algo, ¿no? Que pues cuantas veces no hemos visto en TikTok cosas que pues te dicen es comprobado por la ciencia, ¿no? Y te ponen el paper, pero pues si vemos así como pueden haber muchos otros en los que a lo mejor solo leemos el resumen, o quizás leemos todo el documento, pero si pudimos ver incluso en todo el documento no te desglosan toda la información. Entonces ahí es donde incluso la evidencia científica podría estar sesgada, por así decirlo, por los propios autores del artículo, ¿no? Entonces por eso es muy importante que nosotros siempre que leamos un artículo, y yo creo que es lo más destacable de que nos vayamos a leer todo, las gráficas, las tablas, que seamos críticos y no solo creamos en lo que nos está diciendo el artículo, ¿no? Porque muchas veces va a suceder. Entonces, como conclusión, como una conclusión general, pues los resultados sugieren que la suplementación con ashwagandha podría mejorar la función cognitiva y estado de ánimo, pero pues las limitaciones metodológicas impiden afirmar con certeza esta causa, ¿no? Y igualmente pues se necesitan más estudios para mejor control de variables, mayor tamaño de muestra e evaluaciones a largo plazo para confirmar su verdadera eficacia, ¿no? Ahí, si puedes poner, ahí yo discutiría si los resultados sugieren o la interpretación de los autores es lo que sugiere, porque si no encontraron diferencia significativa entre grupos, quiere decir que los resultados duros no sugieren que haya una diferencia. Entonces, la realidad es que hay una interpretación o errónea o malintencionada, más bien pensaríamos lo segundo, ¿no?, de los resultados, pero los resultados que ustedes presentan y que acertadamente nos hacen ver que no hay diferencia significativa entre grupos, más bien pareciera que no hay una mejoría en la función cognitiva y en el estado de ánimo, y que tanto el título como la interpretación son derivados de un adecuado manejo de los resultados que en realidad no demuestran diferencias entre los grupos. Sí, eso es lo que comentábamos, ¿no?, hace un momento, cómo esta empresa Lenovo tiene relación con estos doctores, ¿no? Pero ya lo comentamos. Y pues me gustaría cerrar con esta frase: la ciencia no ofrece verdades absolutas, sino evidencia en evolución. Un solo estudio no define la realidad, solo la investigación rigurosa y replicada nos acerca a la comprensión más precisa. Por eso es esencial cuestionar y analizar antes de aceptar cualquier conclusión. Esto. Retomando un poco el tema de conflictos de intereses, a mí me gustaría saber en qué parte del paper puedo ubicarlos. Ok, usualmente se encuentran al final. O sea, tú vas a un paper y te vas conflictos de intereses. Es un apartado que siempre debería de estar ahí, ¿ya? Y usualmente vas a leer un párrafo muy pequeño que dice no se encuentran conflictos de intereses o no hay conflictos de intereses. Pero cuando existen conflictos de intereses, los dice y los tiene que decir, y es necesario que reporte el de cada autor. Entonces se van al final, antes de las referencias de los artículos normalmente, ahí se encuentran el conflicto de intereses. Igual las farmacéuticas muy grandes, cuando promocionan artículos y revisiones, pues también tienen que reportar ese tipo de cosas. ¿Y qué revista es? Se llama Nutrients, pero es la revista de Nutrients.
Nutrients es una revista que tiene un buen factor de impacto. Ahora llama la atención porque cuando los autores mandan el artículo, tiene que ser revisada entre 2 y 3 expertos pares, les llama. Y ellos tendrían que haber hecho estas observaciones. Y parece extraño, ¿verdad?, que hayan dejado pasar desde el título hasta la interpretación que dan en la discusión. Y esto pues genera que aún a una revista prestigiosa se le pueden ir las liebres, ¿no? Y que no todo lo que veamos publicado pues necesariamente aún sea en una buena revista, porque Nutrients tiene cierto prestigio, aunque la editorial ha estado sujeta, es de MDPI, a cierta controversia en sus inicios, pero el factor de impacto de la revista no es malo, es bastante bueno. Pero claramente los revisores fallaron porque ellos tendrían que haber hecho notar a los autores que la interpretación estaba sesgada. Sí, completamente, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Y por último, los queremos invitar igual a seguirnos en nuestro grupo. Ahorita estamos formando un grupo universitario aquí en la Universidad Marista llamado Muscati Medical Research and Education, y nosotros ya tenemos ya 2 años trabajando. Colaboramos con una empresa llamada Fever One y compartimos casos clínicos en varios grupos. Y ahorita somos más, somos casi 1,200 miembros de un montón de países y estamos formando un grupo grande, ¿no? Y si quieren pueden escanear el código. Nos dedicamos a sobre todo compartirles a ustedes información para su formación curricular. O sea, nosotros a través de este enlace pueden entrar con el código QR, entrar al grupo y nosotros proporcionamos información de cómo conseguir cursos, ponencias, todo gratuito, certificado, avalado, para que ustedes vayan armando su buen currículum. Como de hecho si vienen al journal y terminan buenas, creo que es el 70-80% de asistencias, ¿no? Bueno, sí. Pueden obtener igual el certificado, o sea, de asistencia, ¿no? Y pues por nuestra parte es todo. ¿Alguien tiene alguna duda?